Listos. Entonces, que estamos aquí, bienvenidos todos a la lección 8. En este curso tenemos 9 lecciones, entonces estamos en la penúltima lección. Hemos estado estudiando los hábitos del discípulo. Hasta este punto hemos hablado de hacer el bien, de andar con ojos abiertos, de hablar con la gente y de orar con y por los demás. Hoy vamos a hablar del último hábito, que es el hábito de escuchar a Jesús. En el video, y espero que todos vieron el video, estudiaron la historia de Marta y María de Lucas 10, en que vamos a enfocar en la primera parte. En la segunda parte de la clase vamos a hablar sobre unos otros pasajes. Pero antes de hacer nada más, siempre pongo este mensaje aquí, que mantengamos los micrófonos desactivados durante la clase, pero estamos aquí para participar. Entonces, si tienen comentarios o dudas, cualquier cosa, aquí estamos. Activen los micrófonos para hablar, pero después los desactiven de nuevo, por favor. Entonces, antes de hacer otras cosas, vamos a hacer los saludos oficiales. Empezamos con Miguel. Miguel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor, hermanos en Cristo. Nuevamente damos gracias a Dios por estar unidos y reunidos en torno a su palabra y porque esa palabra siga creciendo, como es el título de este curso en nuestra vida. Gracias, pastor. Así es, gracias a usted, Miguel, un gusto estudiar aquí con usted. Seguimos ahora con Rómulo. Rómulo, buenas noches, bienvenido. Rómulo, ¿me escucha? Rómulo. Hermano, que Dios me lo bendiga. Buenas noches. Hola, buenas noches. Generalmente Rómulo está con Grupo A, pero hoy tiene un poco de dificultad con su conexión, entonces está aquí con nosotros en Grupo B. Qué bueno. Seguimos con Laura. Laura, otra vez, buenas noches. Bienvenida. Laura está. Bueno, parece que tal vez Laura también tiene dificultad con su conexión. Seguimos adelante con Kevin. Saludos, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Kevin. Bienvenido. Renzo Nacho también, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches, buenas noches a todos los hermanos conectados ahora. Que el Señor bendiga esta reunión para sacar el mayor provecho, ¿no? Muchas gracias. Así es, Renzo Nacho, gracias a usted. Seguimos ahora con Dane. Dane, buenas noches, bienvenido. Dane, ¿me escucha? Buenas noches, pastor. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor, hermanos. Qué bueno por estar aquí con ustedes aprendiendo de nuevo sobre la palabra de Dios. Así es, gracias. Dane, ahora Wilson. Wilson, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mucho gusto una vez más encontrarme con compañeros y usted teniendo esta oportunidad de aprender más. Gracias, bendiciones, profesor. Gracias, Wilson, igualmente. Ahora Zoilo. Zoilo, buenas noches, bienvenido. Hermano pastor, muy buenas noches. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches a todos mis hermanos. Les saludo en el amor de Cristo. Estamos listos para comenzar las clases. Buenas noches. Así es, Zoilo, gracias. Seguimos con Luz María. Luz María, buenas noches, bienvenida.
Luz María, no le escuchamos bien. Parece que tiene problemas con su audio. Ok. Ahora vamos con Mario. Mario, buenas noches. Bienvenido. Mario perdió su conexión, ¿no está? Ok. Más tarde entonces, Mario. Carlos, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Un abrazo desde Costa Rica. Bendiciones a todos, hermanos, y que sea una clase de éxito y bendición para nosotros. Que si Dios lo permite, ¿verdad? Gracias, Carlos. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Ahora se está conectado otra vez Mario. Mario, buenas noches. Bienvenido. Mario, ¿me escucha? Mario. Bueno, Mario, más tarde. Ok. Buenas noches, yo sí estoy Ahora de Laura. Ok, ya tiene conexión de nuevo Laura. Laura, bienvenida. Ajá. Buenas noches. Ok, encantada, saludos a todos. Placer volver a estar con ustedes. Esperemos que esta noche podamos crecer espiritualmente y aprendamos a escuchar a Jesús. Así es, Laura. Es el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, gracias, Laura. Seguimos entonces con la oración de apertura. Para la oración de hoy, voy a utilizar Salmo 43, versículo 3, que es una oración y dice la palabra de Dios que su palabra es lámpara a nuestros pies. Jesucristo en Juan 17 dice que la palabra es verdad. Y así dice este salmo que pide que Dios nos envíe su luz y su verdad, que es la palabra. Entonces, vamos a comenzar con una sencilla oración, Salmo 43, versículo 3. Señor, envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán hasta tu santo monte, me conducirán hasta el templo donde habitas. Amén. Adelante entonces lo del video. Hoy vamos a pasar un poco más tiempo con el contenido del video porque es una historia muy importante. Es un muy buen ejemplo del hábito de que estamos hablando hoy. Y viene de Lucas 10, versículo 38 a 42. Si tienen una Biblia, pueden abrir las Biblias a Lucas 10. Si ya han visto el video y ya conocen bien la historia, está bien también. No vamos a leerla de nuevo, sencillamente vamos a contestar las preguntas que les puse en el grupo. Entonces, la primera. Según Jesús, ¿qué estaba haciendo Marta mal? ¿Qué estaba haciendo Marta mal? Ajá. Estaba muy afanada. Y no, realmente no le estaba poniendo atención a él, sino estaba en los quehaceres, vamos a decir, del fogón. Sí, gracias, Laura. Estaba completamente enfocada en los quehaceres. Sí, muy de acuerdo. Entonces, de hecho, no es algo malo preparar una comida para Jesús, ¿verdad? De hecho, sería tal vez para mucha gente una oportunidad, un privilegio para mostrarle las gracias, el agradecimiento por todo lo que él ha hecho. Pero en este caso, fue un problema porque ella despreció la palabra de Jesucristo, su enseñanza, y también, dice cosas medio feas al Señor, ¿verdad? Señor, no te importa. Bueno, escuchamos su voz. Ok, bueno, diciendo cosas malas. Ok, también iba a decir algo Renzo Nacho. Así, pastor, bueno, ahí se ve que Marta quería agradar al Señor con sus obras, ¿no? Con lo que ella estaba haciendo, en lugar de dedicar el tiempo al Señor, en escucharlo. Buen punto. Gracias, Renzo Nacho. Entonces, ella quería agradecer al Señor con sus propias obras. Sabemos que claramente la Biblia dice, especialmente vemos como en Efesios 2, 8 y 9, pero en otros lugares
que no somos salvos por las obras. Él quería agradecer al Señor con sus propias obras y vemos que así perdió su enfoque en lo que es muy importante para el discípulo. Bueno, seguimos adelante con la segunda pregunta. Antes de seguir adelante, le voy a dar la bienvenida a nuestro director académico, Profesor Joel. Profesor Joel, buenas noches, bienvenido. Joel, ¿me escucha? Le iba a invitar a saludar a la clase, pero tal vez no quiere. Está bien, más tarde, Joel. Ok, seguimos adelante entonces con la segunda pregunta. ¿Qué hizo María en la historia relatada en el video? ¿Qué es lo que hace María? Puso primero al Señor. Sí, buscó primero al Señor, ¿verdad? Carlos, ¿qué iba a decir? Pastor, lo primero que hizo María fue postrarse a los pies de Jesús, a escucharle hablar y escuchar sus palabras y aprender de lo que Jesús iba a decir. Sí, gracias, Carlos, también. Entonces, una manera sencilla de decirlo sería, María no hizo nada, ¿verdad? Estaba ahí haciendo nada. Está ahí a los pies de Jesucristo. Se sentó ahí y escuchó, ¿verdad? Escuchaba al Señor. Otra pregunta. ¿Cómo es que el hecho de que Jesús dice que hay una cosa que se necesita es un consuelo para un discípulo de Jesús? ¿Cómo es lo que dice aquí Jesucristo? Un consuelo, que hay una cosa necesaria. ¿Dónde está el consuelo? Carlos. Pastor, creo que el consuelo que tenemos nosotros como discípulos de Dios es la palabra. Escuchar a Dios es a través de su palabra y eso trae consuelo a nuestras vidas y a nuestros corazones, Pastor. Bendiciones, Pastor. Gracias, Carlos. Qué gran bendición saber que lo que Jesucristo identifica como la mejor parte, la sola cosa que es necesaria, es algo que tenemos, ¿verdad? Entonces, en vez de ser una lista grande de obras del supercristiano, en vez de ser como tan difícil, tan imposible lograr, tenemos problema con... Ok, en vez de ser algo difícil, imposible y actos imposibles, hay una sola cosa que es necesaria, dice Jesucristo. Y no es, de hecho, no es nada. Es recibir, es escuchar, es recibir las buenas nuevas que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino al mundo para salvar a nosotros, los pobres pecadores. Entonces, en vez de recibir nosotros una lista grande de un montón de cosas que son necesarias, recibimos de Jesucristo el consuelo de saber que lo que necesitamos es sencilla y es algo que tenemos, ¿verdad? Tan grande el consuelo si estamos pensando para el que piense que tiene que salvarse con sus obras, saber que no es nada que hacemos, sino lo que recibimos de Jesús. Ok, esta es la próxima pregunta. De hecho, según las palabras de Jesús a Marta, ¿qué es más importante en la vida del discípulo, dar o recibir? Según lo que dice Jesús a Marta. ¿Qué dicen? Dane, por favor. Pastor, pues la verdad yo creo que nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Primero tenemos que, como es la enseñanza de hoy, escuchar a Jesús
entender su palabra para poder dar a las personas a las cuales nos vamos a dirigir o vamos a llevar el testimonio del Señor. Sí, gracias, Dani. No podemos dar lo que no hemos recibido, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la salvación, el dar es hacer algo no es necesario. Como Renzo Nacho mencionó antes, no son las obras, no son las cosas que damos, es lo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Eso nos va a motivar a dar a otros y en lo que hacemos con nuestro prójimo, sí vamos a querer dar a ellos en vez de buscar de recibir cosas de ellos. Por eso dice en Hechos 20, hay más bendición en dar que en recibir. Es lo que hacemos, es nuestra manera de vivir. Pero cuando estamos hablando de lo necesario, empezar y acerca de nuestra salvación es recibir de Dios. Okay. ¿Algo más? ¿Otros comentarios o dudas sobre las preguntas o sobre la historia? Ok. Adelante entonces. Aquí tenemos un resumen. Tomemos nota de lo que Jesús dice aquí, que hay una sola cosa necesaria. Jesús le da la mayor importancia a recibir las buenas noticias de Él. El consuelo de saber que no es nada que nosotros hacemos para ganar su favor. Es algo que recibimos sentaditos ahí con María, ¿verdad? Con calma, cuando andamos afanadas como Marta, y hay muchos afanes, muchas preocupaciones en esta vida, ¿verdad? Y nosotros todos hemos caído en la tentación, especialmente puede ser una tentación para los líderes de iglesias que piensan en todas las cosas que tienen que hacer, como si dependiera la existencia de la iglesia en este mundo en sus esfuerzos. Para nosotros, con calma, podemos ver las promesas de Dios y recordar que todo viene de Él, que Jesucristo nos da las buenas noticias, las aguas vivas de que hablamos en la lección en que Jesucristo andaba en Samaria, agua viva que Él nos da, que salta para la vida eterna, es algo que recibimos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar más de esa palabra de Dios, el consuelo que tenemos aún hoy en día, aunque no podemos ver con nuestros propios ojos a Jesucristo como María vio a Jesucristo. Todavía hay mucho consuelo para nosotros hoy en saber qué es este hábito de que hablamos, del hábito de escuchar a Jesús. Entonces eso es lo que vamos a hablar. Ahora vamos a leer a otras partes de la Biblia para profundizar en el tema de escuchar a Jesús. Empezando aquí, fue la noche de la resurrección de Jesucristo. Una de las mujeres, María Magdalena, habían ido temprano al sepulcro y lo había visto vacío. María Magdalena misma había visto al Señor Jesucristo. Pedro y Juan habían ido al sepulcro también para verlo vacío. Pero todavía tenían mucho miedo los discípulos esa noche, reunidos tras puerta cerrada por miedo a los judíos, como dice aquí. Pero vamos a ver cómo cambió todo. Y no es algo que hicieron ellos, sino otra vez lo que recibieron. Ahora vamos a leer Juan 20, 19 a 23. Voy a pedir que alguien entre ustedes lee lo que tenemos ahí. Juan 20, empezando con versículo 19. Dane, por favor. Sí, señor. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en el lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes.
Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y un poco más, por favor, Dane. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Gracias, Dane. Entonces, ahí vemos a Jesucristo. A mí me encantan las palabras al principio. Después de que dice por medio a los judíos, dice en eso, en ese tiempo, en ese lugar, en esas circunstancia, en medio de su miedo, viene Jesucristo a ellos. Ok. Entonces, y leímos lo que pasó después, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? ¿Cómo se sintieron los discípulos al comienzo? Temerosos, estaban escondidos. Sí, estaban ahí escondidos, con miedo, ¿verdad? Al principio, al comienzo de la historia, estaban ahí con miedo. Y vemos eso, tener miedo a pesar de las promesas de Jesucristo, a pesar de que sus compañeras les habían dicho que habían visto el sepulcro vacío, a pesar de que Pablo y Juan habían visto el sepulcro vacío, a pesar de que habían escuchado las promesas de Jesucristo explicándoles con palabras claras lo que iba a hacer, sufrir, morir, resucitar. Pero todavía tenían miedo y duda, ¿verdad? Y aquí viene Jesucristo, no con ira, ni con rencor para castigar. Viene Jesucristo con paz, ¿verdad? Mostrando a ellos que había hecho, que había resucitado, que todas sus promesas son seguras. ¿Cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? ¿Qué dice en el texto, en la historia? ¿Cuál fue el efecto de Jesucristo soplando sobre ellos? Pastor, según la historia, dice que les da el Espíritu Santo. Que recibieron el Espíritu Santo ahí, ¿ok? Bien, entonces recibieron el Espíritu Santo. Eso es que, y claro que fue algo, claro que fue su aliento así, fue algo de, bueno, que de sentir mejor, pero al fin de cuentas, aún más importante es que el pasaje conecta la resurrección de Jesús con ellos recibiendo el Espíritu Santo, como dijo Dan. Ellos fueron capacitados por Jesucristo para anunciar el perdón del pecado. Carlos, ¿ibas a decir algo también? Sí, pastor, que recibieron seguridad también, ¿verdad? Y recibieron también un poder que Dios les dio, ¿verdad? Y perdonar, ¿verdad? Les da poder también para ir y dar las buenas nuevas, ¿verdad? Con autoridad y como Dios quería que así fuera, ¿verdad, pastor? Exactamente. Entonces, el poder de anunciar a otros lo que ya habían visto, que todos sus pecados fueron perdonados en Cristo. Bien, ¿algo más? ¿Otro comentario? Ok. Al fin de esta sección de las Escrituras, entonces, a lo mejor ustedes conocen la historia que estaban ahí reunidos los 11 discípulos menos Tomás, ¿verdad? Y Tomás no quería creer. Anunció que no iba a creer si no vio
a Jesucristo. Entonces Jesucristo viene la semana después. 8 días después estaban reunidos otra vez ellos y viene Jesucristo de nuevo. Pero lo bonito de esta historia, de los versículos al fin de la historia de Jesucristo hablando con Tomás, es que Jesucristo en versículo 29 habla de nosotros, habla sobre nosotros. Tras los siglos, tras los kilómetros, habla de nosotros. Y también 2 versículos después, el escritor del Evangelio, Juan, habla a nosotros en versículo 31. Entonces es algo muy bonito ver cómo el Espíritu Santo nos da estas palabras en las Escrituras inspiradas. ¿Quién nos puede leer ahí Juan 20, 29 a 31? Poco después de lo que leímos antes. ¿Quién quisiera leer? ¿Se puede? Por favor, Zoilo. Ya, bien. En el versículo 29 dice, Jesús les dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste bien? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Gracias, Zoilo. Entonces vemos que Jesucristo habla sobre nosotros diciendo bienaventurados. Tenemos la bendición de haber recibido la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo haber creído, aunque no hemos visto al Señor Jesucristo con nuestros propios ojos. Y después, 2 versículos después, Juan habla a nosotros, ¿verdad? Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan estaba allí en el cuarto con Jesucristo, viendo al Señor Jesucristo resucitado. Qué tan grande fue esa bendición, ¿verdad? Pero Jesucristo, por amor de nosotros, le dio a Juan un trabajo especial. Por la obra del Espíritu Santo en él, él escribió, estas se han escrito para nosotros hoy en día, para que a través de las Escrituras creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para tener vida en su nombre. Entonces, qué grande es la bendición que tenemos. Y también para mí es que el Juan que estaba ahí habla a nosotros, ¿verdad? Ahí en las páginas de las Escrituras. Ahí la pregunta, entonces, para enfatizar el punto. No tenemos el beneficio de sentir físicamente el calor del aliento de Jesús hoy de la misma manera que lo hicieron esos primeros discípulos. Pero como todavía Jesús respira sobre nosotros hoy. ¿Cómo todavía respira Jesús sobre nosotros hoy? A través de su palabra. Otra vez de su palabra. Gracias, Renzo. Entonces Jesús sopla sobre nosotros y recibimos el mismo Espíritu Santo a través de su palabra como discípulos hoy. Entonces Jesucristo sopló sobre ellos. Qué bendición, y recibieron el Espíritu Santo. Hoy en día Jesucristo sopla sobre nosotros y recibimos el Espíritu Santo a través de su palabra. Decimos que la palabra de Dios es inspirada. Vamos a leer 2 de Timoteo en un momento. Y dice ahí que toda la palabra es inspirada. Tiene la misma palabra de raíz ahí de respiración, inspirar. Jesucristo sopla el Espíritu Santo, quien causó a los escritores originales de la Biblia a poner las palabras
en las Santas Escrituras para que tengamos la misma palabra de Dios, para que tengamos algo seguro, para que tengamos la misma paz que ellos tenían en la presencia de Jesucristo hace 2000 años. Ok, ahora, ¿hago otros comentarios o preguntas? No, pastor, puedo, pastor, hablar. Carlos. Solo me imaginaba esa confrontamiento que tuvo Tomás con Jesús al ver a Jesús real, ¿verdad? Después de resucitar, ¿verdad? Y aún así Jesús le dice, ven y toca mis manos y mete tu dedo en el costado donde fue, ¿verdad? En la lanza, ¿verdad? Que se le incrustó. Y el impacto que sintió Tomás, ¿verdad? Al ver al Señor real, ¿verdad? Y decir, sí, este es el Señor. Creo que es algo muy bonito porque hoy a través de Dios, a través de su palabra, también Él se hace real en nuestras vidas, conforme a su palabra y sopla de su palabra y de su aliento a través de su palabra. Y es algo muy bonito que hoy podemos tener nosotros y somos privilegiados como hijos de Dios, como discípulos del Señor, a través de la palabra de Dios. Es algo muy bonito, pastor, eso es lo que quería comentar. Sí, gracias Carlos. Entonces, sí, los discípulos originales recibieron la bendición de estar, de sentir físicamente ese soplo del Señor, pero al mismo tiempo también tenemos una bendición que es la palabra. Tenemos nosotros la historia completa, ya completa, ¿verdad? Ellos estaban ahí con miedo, no habían visto toda la historia como nosotros hemos visto en las Escrituras. Entonces también es una bendición para nosotros hoy en día. Okay. Antes de seguir adelante, no le dio la bienvenida oficialmente antes a Abel. Abel, buenas noches, bienvenido. Profesor, muy buenas noches, buenas noches. Gracias por la clase. Bendiciones, gracias. Buenas noches. Es un placer, gracias Abel. También creo que Mario tenía dificultades técnicas antes, no nos pudo saludar. Buenas noches, bienvenidos Mario. Gracias, pastor. Sí, pero ya estoy aquí. Y tengo una pregunta al respecto de esto, mi hermano. Claro que sí, Mario. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y ya no es necesario de que nos hablen, porque hay personas de que dicen que oyen, como los profetas dicen que ellos tienen sueños. Un poquito que nos expliquen eso, por favor, pastor. Gracias, Mario. Entonces, estamos hablando sobre el concepto que se llama la suficiencia de las Escrituras. Casi está en el último capítulo de la palabra de Dios en Apocalipsis. Versículo 18 dice, yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Específicamente en la palabra de Dios, no dice que ya han parado las profecías, ¿verdad? No dice que al punto del fin del Nuevo Testamento, específicamente ya, pero tampoco hay promesa. No hay ninguna promesa que dice que debemos esperar a recibir más revelación. ¿Y por qué? Porque al fin de cuentas, nosotros creemos que la palabra de Dios es suficiente. En Lucas hay una historia de Jesucristo sobre ¿dónde está? Es sobre el rico y Lázaro en Lucas 16. Al fin de esa historia, y no sabemos si es historia real o parábola, Jesucristo no nos dice, pero la enseñanza es igual. Al fin, en versículo 30 de Lucas 16, el rico quería volver a la vida para
advertir del peligro del infierno a sus hermanos, ¿verdad? Y la enseñanza es aquí. Le respondió, pero ellos tienen Moisés y a los profetas que los escuchan. Y después aquel contestó, no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, o es decir, las escrituras, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Entonces, es para decir que ellos ya tenían, sus hermanos ya tenían lo que necesitaban, las escrituras. Si no escuchan a Moisés o a los profetas, no se van a convencer uno que levanta de entre los muertos. Nosotros, y lo vemos también en la historia de hoy, ¿verdad? En Lucas 10, 38 a 42. Hay una sola cosa que es necesaria, y es la palabra de Dios, es lo que decía Jesucristo. Un profesor mío en el seminario nos explicó así. Si alguien viene con una nueva revelación o profecía que supuestamente es de Dios, ¿qué hacemos? Lo comparamos con la palabra de Dios, la palabra firme que tenemos, que sabemos que es de Dios. Y si no está de acuerdo con la palabra, que ya es firme, vamos a saber que esa profecía o revelación no es de Dios. Y si está de acuerdo con la palabra, ¿por qué necesitamos que Él dice algo? Porque ya lo tenemos en la palabra de Dios. Entonces, no tenemos nueva revelación porque ya es ahí. Entonces, al fin de cuentas, vamos a decir, le voy a contestar que no hay ninguna promesa en la palabra de Dios que hay una revelación continua o profecía que hoy en día. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es la suficiencia de las escrituras, que Dios nos ha revelado ahí todo lo que necesitamos y todo lo que es firme. Y si uno siempre está buscando revelaciones nuevas o profecías de todas las cosas, van a menospreciar, van a pensar más en revelación nueva o profecía nueva que en lo que es firme. Y como Marta, con todos los quehaceres de su día, no estaba fijado en las palabras de Jesucristo, el que está pensando en todas esas profecías no se va a enfocar en Cristo, en su palabra, va a ser enfocado en todas esas otras cosas. ¿Está bien, Mario? Gracias, pastor. Bien, sí. Gracias, pastor. De nada. Hermano, una preguntita ahí. Solo. Sí, verá, ese problema lo tengo yo. Estuve en una iglesia, ¿cómo le digo? Yo soy nuevo todavía en el Evangelio. 2 años tengo recién, pero gracias a la Academia de Cristo he aprendido bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que yo estuve metido ahí. Entonces, por profecía, dice, ¿cómo se llama? Que por medio del Espíritu Santo me levantó como pastor. Pero, viendo bonito, aquí en Hebreos, lo que dice, en el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hoy en día ya no nos está hablando Dios así como antes en el Antiguo Testamento, hablaba por medio de los profetas, sino por su palabra, porque ya cumplió todo, Él hizo todo. Entonces, yo me separé un poco del estudio, como se llama de ellos, de esa iglesia me separé. Entonces, ahora ya se ha enterado que yo estoy estudiando aquí, en la Academia de Cristo, pero me llamó ayer, me dice que no me meta, que no les enseñan, como se llama, que les enseñan diferentes, que ella ha aprendido así nomás, que se encerraba en el cuarto por medio del Espíritu Santo, le ha pedido, y entonces le ha revelado toda la palabra, entonces ella quiere que yo también siga así, porque dice que acá no creen, como se llama, en la Trinidad, en el Espíritu Santo. Y entonces para ella me mandó un poco de cosas, pero cosas significativas, porque yo no le paro bola, porque yo lo que le dije,
disculpe, le digo, hermana, ¿qué es pecado estudiar la palabra del Señor, lo que está aquí hablándonos en la Biblia o no? De ahí se me fue un poco de cosas, pero entonces yo le digo, disculpen, pero respóndame la pregunta, ¿si es pecado o no? Es la palabra del Señor. Entonces me dijo, no, dijo. Entonces, eso es lo que yo estoy estudiando, le digo. Y entonces, ahora ella quiere que yo regrese, y ya no puedo regresar allá porque ella nos enseña, como se llama, por medio de, como se llama, que hoy nos habla, dice, que ayer me ha hablado que yo pida perdón para que regrese. Tengo que humillarme, más o menos. Ahí yo tengo un audio, tengo grabado. Yo le pasé al hermano, entonces el hermano le hizo la pregunta, pero yo más seguro, como se llama, de esto, le puedo enviar ese audio para que me lo revise, para que vea lo que me dice. Pero es todo lo contrario de lo que está aquí en la palabra. Eso sí le aseguro yo. No me gustó nada. Yo gracias a la Academia de Cristo ya he aprendido bastante, porque yo aquí yo pedí, como se llama, me puse a pedir al Señor revelación, que Él sea quien me guíe. Entonces yo nunca pensé estudiar en la academia, pero se me vio el anuncio de estudiar en la Academia de Cristo. Se me anunciaba que meterme ahí, me metí. Vea, gracias a Dios estoy bien, ya ahorita ya entiendo más o menos, ya me puedo defender para lo que estaba antes, pero ella levanta así, como se llama, pastores, pero no se preparan, más claro, en otras palabras, que uno aprenda así nomás. Y yo le digo, disculpe, yo cuando estaba, yo no sabía qué decir, llegar a la persona, yo tengo que aprender, porque yo, como se llama, si es que yo no estudio la palabra, no me preparo, yo a la Biblia la puedo, como se llama, manipular de diferentes maneras, como le puse un ejemplo, en Marcos 13, nos vamos, lo que pecó, como se llama, David con la mujer que por ahí ya pecó con ella, y nos vamos por ahí, dice, me regreso a Juan, me dice, por ahí dice, haz tú lo mismo, dice. Entonces ya la estoy manipulando a la Biblia, y eso no queremos llegar al raciocinio de nosotros. Eso es, mi hermano. Si quiere, yo le puedo enviar ese audio que me lo voy revisando para que vean. Sí, por favor, sí, por favor, Zoilo. Y muy buen uso de las escrituras, Zoilo, en mencionar Hebreos 1, 1 y 2, donde dice que ya tenemos la palabra de Jesucristo, que es la palabra de Dios segura. Entonces Hebreos 1, 1 y 2, muy buen uso de este pasaje para decirnos, ya no necesitamos otra cosa, ya es suficiente Jesucristo como nuestro Salvador, es suficiente las Escrituras como lo que nos va a guiar, ¿verdad? Entonces, es como Pablo y Silas llegan en Berea, en Hechos 17. Y tenemos Pablo, que es un gran predicador, ¿verdad? Y él está predicando a ellos. Y eso es lo que dice en Hechos 17, versículo 11, sobre su actitud acerca de la predicación. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entonces, vemos que la actitud noble de los de Berea fue examinar las Escrituras, o decimos escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Para estar seguros que lo que Pablo decía era cierto. Entonces, ¿cuánto más debemos nosotros examinar las Escrituras cada vez que recibimos una enseñanza para estar seguros que está de acuerdo con lo que dice Dios? Y si no, como dice Zoilo, y como dice Romanos 16, 17 especialmente, tenemos que separar de los que están enseñando cosas falsas, porque son peligrosas. Es veneno en vez de ser alimento espiritual. Eso me he dado cuenta bastante, porque aquí nosotros nos estamos aferrando. Yo le digo, yo me aferro a la palabra, lo que dice la Biblia, yo creo, le digo, porque son promesas que nos dejó el Señor, le digo, y nosotros tenemos que continuar lo que está ahí, no debemos salirnos, porque la otra vez por ahí también, claro que hay Biblias como ¿cómo se llama?, que a su raciocinio, cuando las estudio, entonces, y eso, como se llama, tampoco yo sabía, tenía Biblia estudio, lo que decía abajo, y seguir lecturando eso mismo, pero no, ahora ya no, ahora utilizando las 4C me di cuenta, solo de donde se topa el tema, de ahí nomás hay que sacar el resumido. Todo eso me he dado cuenta.
Muy bien, sí, gracias, Zoilo. Sí, gracias. Sí, gracias por compartir con nosotros también. Y eso, de hecho, en el grupo A también hablaba una señora que batallaba con su iglesia local y sus enseñanzas y nos hablaba de esa dificultad de tener a alguien que está predicando cosas que no están de acuerdo con la palabra. Entonces, que bueno, que eso es la obra del Espíritu Santo nosotros a través de su palabra para que nos crezcamos en nuestra salvación, como dice en 1 de Pedro 2. Entonces, estamos creciendo para poder identificar lo que es cierto y lo que es falso. Gracias, Zoilo. Carlos tiene la mano ahí. Pastores, nada más era una pregunta. Sinceramente, cualquier cosa que nos hablen que no sea conforme a la palabra, que no esté en la palabra, uno tiene que desecharlo, porque la palabra de Dios dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Dios siempre a través de la palabra nos alumbra el camino, y cualquier persona que venga a hablarnos, a decirnos cualquier cosa que no esté en la palabra, uno como discípulo del Señor tiene que desechar esas cosas y no hacerle caso a esas cosas, sino hacerle caso a lo que está la palabra de Dios y clamarle al Señor y estar en obediencia en el Señor nada más para hacer lo que la palabra de Dios dice que hay que hacer y creer en lo que la palabra del Señor dice que hay que creer. Creo yo, ¿verdad, pastor? Que eso es la mejor decisión que uno como cristiano, como creyente, como discípulo tiene que hacer. Si alguna otra persona viene a decirnos algo que no esté en la palabra o conforme a la palabra del Señor. Pastor, bendiciones. Gracias, Carlos. Así es, bueno, aferrados a la palabra. Entonces, sabiendo que es la palabra, de dónde viene la palabra y que es Dios, que es de confianza. Es de confianza. Ok. Entonces, un pasaje muy bonito que tenemos ahí. 2 de Timoteo 3, 15 a 17. ¿Alguien nos puede leer 2 de Timoteo 3? Puedo. Kevin, por favor. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Gracias, Kevin. Entonces, aquí tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió 13 cartas. A lo mejor no sabemos exactamente las fechas de que él las escribió, pero a lo mejor esta es la última. Está hablando con el joven Timoteo sobre cómo iba a manejarse como líder en la iglesia. Y eso es lo que dice a él. La escritura es inspirada por Dios. En la palabra inspirada vemos la palabra respiración. Entonces, el Espíritu Santo, Dios, Jesús respira. Los escritores reciben el Espíritu Santo que Él les dio, las mismas palabras que iban a escribir. Entonces, una pregunta sobre estas palabras de 2 de Timoteo 3 que Kevin nos leyó. Jesús respira sobre nosotros a través de su palabra. ¿Cuáles son los resultados según 2 de Timoteo 3, 15 a 17? ¿Cuáles son los resultados de la palabra de Dios? Pastor, ¿puedo hablar? Claro que sí, por favor. Carlos. Creo que los resultados que recibimos a través de estas palabras es de que la palabra del Señor nos es útil, nos corrige, nos enseña y también nos prepara, ¿verdad? Como dice en la palabra del Señor. Y lo más importante de todo es que nos prepara para toda buena obra, ¿verdad, pastor? Es muy importante estar metidos en la palabra, ¿verdad? Para aceptar la palabra tal y como es y que nadie venga a engañarnos
ni a querernos decir otras cosas que no estén conforme a la palabra. Pastor. Gracias, Carlos. Entonces, utiliza la palabra enteramente, completamente. Otra vez es la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? Por las Escrituras, el hombre de Dios sea enteramente preparado. Entonces, no perfecto en el sentido sin pecado. Sabemos que no vamos a llegar a ser sin pecado hasta que llegamos al cielo, pero el perfecto significa completo, enteramente preparado por la palabra de Dios. Bien, gracias, Carlos. Otro comentario sobre lo que veo, los resultados de la palabra que vemos aquí en 2 de Timoteo. ¿Algo más? Lo que veo aquí está en versículo 15, habla del resultado número 1, ¿verdad? De la salvación, el poder de las buenas nuevas para cambiar el corazón. La salvación, ¿verdad? En versículo 16 veo que ya el resultado es que podemos usar la palabra de Dios para enseñar a otros, redarguir, o que sea para corregir o para llamar al arrepentimiento, corregir, para instruir en justicia. Y la última que tiene que ver con las buenas obras, ¿verdad? Con otras buenas obras, con el fruto de fe, los resultados de la fe que hacemos por agradecimiento a nuestro Salvador. Entonces, eso es lo que vemos, ¿verdad? Los resultados, salvación, uso y buenas obras. Eso es lo que es el poder de la palabra. ¿Algo más? ¿Otro comentario? ¿Pregunta, duda? Pastor, Miguel. sí, sería importante resaltar que las buenas obras que habla el apóstol Pablo a Timoteo tiene que ver con cosas también que corresponden a la palabra, específicamente los 10 mandamientos, porque hay una tendencia a como incorporar cada vez más buenas obras, entonces que no necesariamente están en la palabra. Entonces, cuando hablamos de buenas obras, no es la que yo particularmente creo que es una buena obra, entonces, sino la que Dios dice. Es importante también resaltarlo porque hay personas que piensan que una buena obra entonces es la oración, y la oración no es una buena obra, como usted, en el sentido de algo meritorio. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos de poder comunicarnos con nuestro Señor. Entonces, a veces creo que la tendencia humana de espiritualizar casi todo, entonces comenzamos a tener, así como los judíos, entonces una cantidad de buenas obras mucho más de la que la misma palabra dice. Entonces, quería solo aportar eso. Sí, gracias, Miguel. Y entonces, sencillamente decimos que las buenas obras, para poder ser buenas las obras, en primer lugar, fluyen de fe. Entonces, son motivados por el amor de Dios para nosotros. No son nada para ganar el amor, sino son obras de agradecimiento, ¿verdad? Así que vienen de verdadera fe en Cristo. Primer lugar, vienen de fe. Segundo lugar, están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, vemos un buen ejemplo de los judíos o los fariseos que hablaban de que agregaron un montón de leyes particulares no bíblicas a la ley de Moisés, pensando que estaban haciendo algo especial con sus otras leyes. Entonces, que las obras que son buenas están de acuerdo con la voluntad de Dios que vemos en la Biblia. Un resumen que tenemos en los 10 mandamientos. Entonces, sí, no es para nosotros inventar o imaginar nuestras propias buenas obras. Las buenas obras están de acuerdo con la palabra de Dios. Gracias, Miguel. Buen punto. ¿Algo más? ¿Otro comentario?
Ok, vamos entonces a este punto. Entonces, el gran consuelo es que tenemos lo que necesitamos, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios. Hay muchas preocupaciones en esta vida, muchos afanes, muchos quehaceres, pero no es nada complicado. Lo que Jesucristo dice es la cosa necesaria en el texto de Lucas 10. Es escuchar a Jesús. De hecho, no es hacer nada. Es recibir el Espíritu Santo que obra en la palabra de Dios. Es recibir las promesas de Dios y sencillamente confiar que todas son seguras en Cristo, el Señor y Salvador resucitado. Qué gran consuelo que tenemos en nuestros corazones, una paz que nadie nos puede quitar, ni ninguna circunstancia, ningún virus. Es algo que tenemos, es don de Dios para nosotros, la paz que tenemos en Cristo. Pero también es algo que compartir. Imagine por un momento que hay dos personas paradas en su puerta. Estas personas están bien vestidos, sinceros y inicialmente muy amables. Pero son personas que vienen de este lugar aquí. Hay muchísimos de estos edificios en todas partes, ¿verdad? Son personas que usan la palabra de Dios supuestamente, pero enseñan cosas que son absolutamente peligrosas a la fe verdadera. Enseñan que Jesucristo no es Dios verdadero, y así que no puede ser el Salvador del mundo. Ellos predican una salvación por obras. La tentación para nosotros es no pasar tiempo con ellos, es cerrar la puerta tan rápido que podemos y dejarlos afuera, perdidos en su falsa enseñanza, ¿verdad? Tal vez tienen personas en su casa que son testigos de Jehová, tal vez miembros de su familia, tal vez vecinos o alguien con quien trabajan. Pero es peligroso. Pero ¿cómo vamos a poder responder a ellos? ¿Cómo vamos a poder saber, como Zoe lo mencionó antes, sobre lo que es de acuerdo con la palabra de Dios o no? ¿Cómo vamos a saber si estamos en lo correcto? ¿Cómo van a saber si el que enseña una clase en el internet está enseñando algo que es de acuerdo con la voluntad de Dios? Siempre regresamos a la palabra de Dios. Siempre buscamos las respuestas y nos capacitamos para poder hablar con ellos. Y es un hábito de constantemente regresar a la palabra de Dios. Como respiramos diariamente y comemos diariamente para mantener nuestros cuerpos, para mantener nuestras almas vivas, y recibimos de Dios. No es nada que estamos haciendo, es algo que recibimos de Dios en las palabras de las Santas Escrituras. Bien, entonces por eso tenemos un proyecto final en este curso que es sencillamente recibir de Dios, es poner en práctica este último hábito. No es para decir que los otros hábitos de que hablamos no valen nada, también son importantes, pero hay una que Jesucristo identifica como necesaria, ¿verdad? Que es lo que hablamos hoy. El hábito de escuchar a Jesús en su palabra. Entonces, por lo general, los grupos de WhatsApp de las clases se cierran al final del curso. Pero este grupo que tenemos, el grupo general del curso, permanecerá abierto por un tiempo. Vamos a estudiar la palabra de Dios juntos, vamos a leerlo. Entonces, no es nada complicado, como el sencillo ejemplo de María estar a los pies de Jesucristo es algo sencillo, no es complicado.
Sencillamente vamos a leer el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos, es el Evangelio más corto. Entonces lo vamos a leer en 8 días. Cada día vamos a leer 2 capítulos. Después, porque para ser aprobado, para haber aprobado la clase, van a tener que hacer el proyecto final. Entonces, solamente lo que voy a ver está en el grupo. Voy a notar quién dice que ya leí los 2 capítulos de hoy. Si alguien puede en un mensaje de voz, un mensaje más largo, poner preguntas o comentarios sobre los capítulos, está bien. Pero no es obligatorio. La cosa del proyecto final es sencillamente leerlos y dar un informe tan corto que sea. Leí y nada más voy a anotar el que lo pone en el grupo nada más. ¿Ok? Sobre el proyecto final, ¿tienen preguntas o dudas? Pero no empieza hasta después de la última clase. Nuestra última clase va a ser el martes que viene. ¿Está bien? Profesor, entonces empezaríamos el miércoles, ¿no es verdad? El miércoles, exactamente. El miércoles vamos a empezar. Gracias, Abel. Sí. Por los grupos de WhatsApp, profesor, por los grupos de WhatsApp el miércoles. Exactamente. Ok. Entonces, y el propósito es sencillo. Fomentar el hábito de escuchar a Jesús. Y espero que todos cumplan el proyecto final. Aún más mi oración es que sigan leyendo diariamente después de que terminemos el proyecto final. Amén, pastor. Gracias, pastor. Ok, ¿ya todo bien? ¿Otras preguntas? Entonces, un repaso para terminar. ¿Cuáles son los hábitos, los 5 hábitos del discípulo que estudiamos en la clase? A ver si podemos como grupo nombrar los 5. Hacer el bien el primero. Hacer el bien. Sí. El segundo es ojos abiertos. El tercero, hablar con la gente. Y cuarto, orar por otras personas. Así es, exactamente. Y el hábito de hoy es escuchar a Jesús. Muy bien, entonces esos son los 5 hábitos que estudiamos en la clase. El martes vamos a hacer una clase más para concluir el curso, pero esos van a ser los 5 hábitos del curso. Ahora vamos a concluir otra vez con la bendición de Aarón, a que Dios le dio a Aarón para anunciar su favor al pueblo de Israel, que pues también usamos hoy, viene del número 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Amén. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Hermano, Dios los bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga y Buenas les noches a guarde. todos mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Tengan una feliz Hermano noche. Zoilo. Noches. Saludos, hermano Zoilo. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Hasta la próxima con el favor de Dios. Buenas Amén, noches. hermano.